Muy bien, y estamos ya de vuelta y tengo la gran oportunidad de poder conversar con Pedro Cateriano, ex premier, ex ministro de Defensa y dirigente político que está en la brega y le doy la bienvenida. Pedro, bienvenido al programa. Buenos días, Augusto. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Un gusto. Quería comenzar preguntándote por qué el significado y qué implica esta, o que tu entendimiento de esta declaración de Miguel Atala que reafirma que le entregaba dinero al expresidente Alan García. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario, tú que has investigado el tema de García tanto tiempo? Yo creo lo siguiente. Los apristas han estado demandando hace semanas una investigación profunda respecto a los motivos por los cuales el expresidente se suicidó. Yo creo que esta declaración de Atala ante el Poder Judicial, porque ha sido ante un juez, va a ayudar a llegar a la verdad. Porque evidentemente hay un sesgo, ha habido un sesgo respecto del pedido aprista. Y acá no estamos hablando de una persecución política ni de una guerra sucia. Lo que llama la atención es que los campeones nacionales de la guerra sucia y de la persecución judicial ahora aleguen que ellos han sido perseguidos políticos o su líder. Eso no es verdad. García Pérez nunca fue perseguido político. Es más, tenía tal poder que logró un amparo para evitar ir a responder a la comisión que presidió el excongresista Tejada en el anterior parlamento. Y de otro lado, Augusto, ¿quiénes son los que han hecho estas gravísimas imputaciones de carácter penal contra el expresidente? ¿Los enemigos? ¿Los adversarios? ¿Los odiadores, como dicen los apristas? No. Estas gravísimas imputaciones penales provienen de su entorno más íntimo. Nava, cualquier persona medianamente informada en política, sabe que fue un hombre de absoluta confianza de Alan García. No era un NN. Llegó a tal extremo que lo nombró, faltando en la recta final de su gobierno, ministro, para que tuviera la protección del antejuicio. Y todos sabemos que los apristas son intocables en el Congreso. El actual Congreso, por ejemplo, encubre a Del Castillo, a Velázquez Querquén y a todos ellos. Entonces, alegar este argumento, francamente, me parece risible. Y acá lo importante es que si revisamos la declaración ayer transmitida por Justicia TV, no solo han sido palabras o, digamos, una intervención grotesca la de Atala, no, Atala ayer ha presentado pruebas. Se ha exhibido la cuenta en la cual se depositaban los dineros que por disposición de Barata se depositaron ahí. Ha contado cómo el hombre de confianza de García, es decir, Nava, lo convocó a él para que tuviera una reunión con Barata. Y no hay que olvidar esa declaración de Barata que fue motivo de una primera página de la República. ¿Qué dijo Barata en su momento? Hablar con Nava era como hablar con García. De otra manera no te explicas cómo una persona empieza a recibir cientos de miles de dólares. ¿Qué cosa? ¿Por arte de magia? No. Evidentemente acá había algo turbio y por esa razón García recurrió a su hombre de máxima confianza. Tal vez para evitar lo que le ocurrió con Siragusa, a quien sí directamente le pidió, entre comillas, las contribuciones. Pero acá hubo un tema de, no lo digamos, de persecución política, sino de acción de la justicia. Y una vez más, estas cuentas que involucran a varios expresidentes, financiamiento de campañas ilegales, no son consecuencia de investigaciones originadas en el Perú, surgen en el Brasil y son corroboradas con la participación de la Fiscalía y de jueces peruanos.
Pero ¿qué ha ocurrido también? Yo no sabía que el señor Atala era contador. Y al igual que el contador de Al Capone, todo lo ha registrado meticulosamente. Los días que iba al banco a retirar el dinero, guardaba la constancia del retiro, anotaba el día que lo llamaba o el presidente o coordinaba telefónicamente directamente con el presidente. Esa es otra prueba, el registro de llamadas, los retiros. Anotaba también las cantidades a lo largo de todo el tiempo. Y claro, los defensores fanáticos del exmandatario aprista dicen que no son pruebas, que no hay video como el de Montesinos. Pero ciertamente, bajo esa lógica jurídica, solo habría delito si es que hay la filmación de un asesinato o la foto de un asalto. Y eso no es así. Ahora, Pedro, en esa línea, usted dice que el APRA es protegido en el Congreso. También se habla que el APRA es siempre protegido en el Poder Judicial. ¿Se hará justicia a pesar de esta evidencia, de estas pruebas? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando lo investigamos al presidente entre el año 90 y 92, por vez primera un parlamento acusó a García por supuesto enriquecimiento ilícito y Méndez Jurado prácticamente detuvo la acusación constitucional. Recuerdo de quién era Méndez Jurado. Era el entonces fiscal de la Nación. Correcto. Y su ex profesor, él lo nombró él, porque antes en la Constitución del 79 los vocales de la Corte Suprema los nombraba el presidente y los ratificaba el Senado, simplemente dejó la cosa ahí. Pero luego vino el golpe de Estado y bueno, pidió asilo, en esa ocasión un asilo con validez legal porque hubo una ruptura del orden constitucional, hubo un golpe de Estado que perpetró Fujimori y no dio tampoco cuenta de sus actos. Luego, por denuncias periodísticas, apareció el famoso departamento en París de cerca de $2 millones, cuando él había declarado ante la comisión investigadora que no tenía recursos económicos y tampoco nunca dio cuenta de esos hechos, porque cuando durante el CCD se indagó y se logró levantar el secreto bancario en Gran Caimán, en el Barclays Bank, esa investigación prácticamente se archivó. Entonces yo confío que en esta ocasión la Fiscalía y el Poder Judicial avancen, porque lo que interesa a Augusto es saber la verdad, pero no manipulada, no tergiversada, no falsificada, como pretenden los fanáticos defensores del expresidente. Ahora, en esa línea, justamente usted tiene investigando el tema de hace mucho tiempo y se están cumpliendo en estos días, en estas semanas, 30 años del libro que usted escribió sobre el caso García, que reunía toda esta información de lo que ocurría en el primer gobierno del expresidente Alan García, ¿no? Efectivamente, el libro este mes cumple 30 años de su primera edición y bueno, yo tengo que agradecer fundamentalmente a los lectores y también a mi editorial, Editorial Planeta, que ha hecho posible que este libro siga en venta. No es que, como dicen mis adversarios, yo aproveche la situación, no. Es de dominio público que yo he enfrentado a García cuando él estuvo en el poder. Sí, cuando claro. Él fue presidente yo no tenía ningún cargo en 1990. Y lo siguió haciendo aún después, cuando un grupo de personas que estuvo con usted en esas comisiones investigadoras, luego acabó en candidaturas con Alan García y acabó subiéndose al carro, ¿no? Bueno, evidentemente, no todos, pero yo no he cambiado mi parecer respecto a la conducta política del expresidente García. Y yo creo que lo que hay que hacer... Lo que hay que hacer, ¿cómo? Es que se haga justicia. Exactamente, porque no hay democracia sin justicia. En ninguna parte de la Constitución se establece que los presidentes están por encima de la ley. Los presidentes y expresidentes, como cualquier persona, tienen que dar cuenta de sus actos. Y más aún siendo personas, ¿no es cierto?, que han tenido un origen democrático.
una autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta de sus actos. Sin duda. Pero, ¿y no siente No que en estos días hay bloquear como de una la acción especie de la de justicia. ola no sé cómo llamarlo, pero de tráfico con el cadáver de Alan García, que se quieren crear comisiones, e incluso hay gente que veía la otra noche a una abogada, la doctora Romy Chan, que decía que, y hablaba con respecto a que es un acto que debe ser investigado, de este video en el cual participamos 8 personas, usted, y estuve yo y otras personas, con el argumento de decir que Alan García no debía recibir asilo en Uruguay porque debía ser procesado en el Perú. Y eso es usado ahora como gente que quiere tomar eso para acusar y pasar al ataque e incriminar a gente que participó en ese video. ¿Ha visto usted estas declaraciones? ¿Qué opinión le merece? Sí, las he visto y reitero lo que acababa de señalar Augusto. Nunca fue un perseguido político Alan García. Y por esa razón yo abiertamente declaré que no era un perseguido político. Y creo que el tiempo me ha dado la razón. Entonces, acá tampoco va a haber una sentencia contra el presidente García porque él tuvo un fatídico final. Acá no va a haber una sanción penal. Acá lo que queremos es que se llegue al fondo de la verdad. No que se usen argumentos ahora para ocultar lo que acaba de declarar el señor Atala. Hace algunas semanas se especulaba que Atala se iba a rectificar, que había sido presionado para que... ¿Cómo? Habían rumores de eso. Exactamente. Y ha sido todo lo contrario. No solo se ha ratificado, sino que ha explicado en detalle, ha exhibido las pruebas, la cuenta en el banco, ha especificado cómo Nava lo contactó con Barata, también ha señalado cómo hacía los retiros, guardaba las constancias de los retiros, coordinaba telefónicamente con el expresidente o con su secretario Nava, y el que ha ratificado todo esto es Nava. A Nava se le puede señalar como un odiador, como un enemigo del expresidente García. Eso no resiste el menor análisis. Claro. Y Augusto, creo que por esa razón, en las encuestas, sobre todo en las últimas encuestas, cuando se ha preguntado sobre esta penosa situación, la gente no cree en la palabra de los apristas. Ahora, está claro el tema de García en este contexto, su punto de vista. Y quería preguntarle sobre el momento político general, estamos llegando al final de la entrevista, pero ¿cómo observa usted la situación del país, donde la justicia está francamente descabezada, con un poder judicial complicado, un ministerio público que está patas arriba, donde todos se pelean unos contra otros, la Junta Nacional de Justicia ya parece una entidad fantasma? ¿Y cómo evalúa usted lo que está pasando en el país en este momento y por dónde cree que debería haber una solución? Bueno, yo creo que la anarquía política que se inició con la forzada renuncia de Kuczynski, malinterpretando la Constitución sobre el punto de la vacancia por incapacidad moral permanente, en ese momento alertamos que iniciábamos el camino hacia el caos y no nos hemos detenido, Augusto. No. La situación de descomposición de la institucionalidad democrática en el país es sumamente grave. ¿Cómo será de grave, Augusto, que personas que hasta hace algunas semanas defendían la postura de que la presidenta Boluarte continúe hasta el 2026, ahora están ya reconociendo que debe renunciar al cargo? Entonces, todas estas acciones de la presidenta mintiendo, pero mintiendo de una manera de un cinismo que tampoco, pues, ¿quién le ha creído esta historia que contó respecto de que primero le regalaron, era producto de los ahorros que se había comprado estos relojes, que no ha dado cuenta de los millones de soles o cerca de los 2 millones de soles que ha manejado en las cuentas? La propia presidenta ha ido cavando su tumba. Y ya este gobierno, como lo ha reconocido el ministro de Economía, es un gobierno débil. La situación política está agravando el ámbito económico y si a eso le sumamos la irresponsabilidad, el populismo, la demagogia
y la conducta delictiva de este Congreso que encubre actos ilícitos como los mochasueldos o que protege a personas como Becerril o que no se atrevió a tocar por cobardía a Aníbal Torres, bueno, la situación es lamentable, es deplorable. Por esa razón creo que la tarea para salvar la democracia en este momento, a pesar de todas las dificultades, están en las manos de la ciudadanía en primer lugar, de la prensa, que es la que hace las denuncias, y de aquellos valerosos fiscales y jueces que tienen el mandato de defender el orden constitucional. ¿Y pasa, en su opinión, por un adelanto electoral? Yo creo que de todas maneras, esa era la salida sensata. Inclusive era en el año 2023 al comienzo, ¿no? Pero ya ahora en el año 2024 al medio, ¿pasa por un adelanto electoral o ya estamos enrumbados en la elección que viene? ¿Cómo lo ve usted? Yo ratifico mi punto de vista desde que asumió el poder la presidenta Boluarte y ella misma planteó el adelanto de las elecciones generales y luego retiró esa propuesta y tonteó al país. Pero no veo en una situación de anomalía constitucional en donde tenemos una presidenta que no da cuenta de sus actos, que no tiene programa de gobierno, que no tiene cuadros técnicos, que carece de grupo parlamentario. Ya estamos viendo las consecuencias. Muy bien. Además, Augusto, de la ineptitud de la presidenta Boluarte, ¿no? Bueno, era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Eso es algo que algunos olvidan ahora, pero defensores de Pedro Castillo ahora critican y se dan cuenta que era el mismo paquete, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, algo que ya de por sí habla por sí mismo las capacidades de la señora Boluarte, ¿no? Bueno, como yo en más de una ocasión he señalado, la dupla Castillo-Boluarte, porque la gente también se olvida que la presidenta formó parte del gabinete populista, irresponsable y violador del orden constitucional y corrupto de Castillo, ¿no? Y la presidenta, cuando era ministra, frente a los actos de corrupción, las fugas del entorno íntimo de Castillo, estuvo muda, absolutamente muda. Y ahora camaleónicamente se quiere presentar como demócrata, defensora de las inversiones mineras, etcétera, etcétera. La gente no le cree a la presidenta Boluarte. Estamos cansados, Augusto, de los presidentes mentirosos. Así es, pero le quiero agradecer mucho. Lamentablemente se nos ha pasado el tiempo, empezamos un poquito más tarde, pero ha quedado muy clara su posición. Que tenga un buen día y le agradezco su presencia en el programa para beneficio de toda nuestra audiencia. Le envío un gran abrazo. Bien, y de esta manera llegamos al final del programa. Disculpe que me he pasado un poco.